le damos gracias al Señor por un día más que nos regala para compartir tu palabra con cada uno de ustedes. Le damos gracias que están en sintonía en este canal, que sé que es de bendición y es para la gloria de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio hablando bajo el tema Israel, el reloj profético de Dios. Y estamos hablando de 7 fiestas que se cumplen en el ministerio de Jesucristo. Estas 7 fiestas de observación anual en el judaísmo son imagen de eventos trascendentales y proféticos. Como dijimos, 4 ya se cumplieron y 3 están por ocurrir. Esto no significa que los cristianos tengamos que celebrarlas, pero sí debemos conocerlas por su importancia histórica y profética. Estudiar la cultura y tradición judía te dará un mejor entendimiento de las escrituras, ya que la Biblia fue escrita por judíos en un trasfondo judío. Pablo dijo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Como dijimos, hay 4 fiestas en la primavera y 3 en el otoño. La fiesta en el centro es Pentecostés y esa se cumplió con los creyentes del Nuevo Testamento. Jesús cumplió las primeras 3 con su pasión, muerte y resurrección, y la siguiente fue cumplida el día de Pentecostés, 50 días después. Ciertamente podemos esperar que las últimas 3 sean cumplidas, comenzando con el rapto, con su gloriosa segunda venida y la entrada al reino milenial. Todavía hoy día las fiestas son celebradas por el pueblo judío. Los judíos que han creído que Jesús es el Mesías también celebran las fiestas, pero lo hacen con el entendimiento del cumplimiento y aún así teniendo la expectación de que las últimas 3 fiestas sean cumplidas. Hoy hablaremos de 2 fiestas. Primero, las fiestas de las primicias o primeros frutos. Amén. Las referencias están en Levítico 23, del 7 al 14. La Nueva Biblia Viva dice: en el primer día tendréis una santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. El séptimo día es santa convocación y no debes hacer, ningún trabajo servil. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando entréis a la tierra que yo os daré, y seguéis sus mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente, al día del reposo, la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. Verso 13. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa de flor de harina, mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor, como aroma agradable, con su libación y 1/4 de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones,
donde quiera que habitéis. Esta fiesta se celebrará el día 16 de Nisan. Las mies es el cereal maduro, cereal que ya está para ser recolectado. El tiempo de la siega y cosecha de grano. En plural, mies quiere decir los campos sembrados. Así que es el cereal que está para ser cosechado. La gavilla es un conjunto de ramas o tallos unidos o atados por su centro, más grande que un manojo y más pequeño que un haz. Ejemplo, una gavilla, ¿verdad?, de trigo. El término se aplica en particular al trigo, cebada y otros cereales que después de segados se reunían en conjunto cortados en gavilla. El significado bíblico de mies se refiere a la avena, el trigo, la cebada que Jesús usaba para hacer una similitud con abundancia de gente a punto de convertirse, de aceptarlo como Señor y Salvador. Jesús recurría a términos de la vida diaria de los judíos, como en el caso de la actividad agrícola, para acercar el mensaje. Él usaba términos que su audiencia comprendía con facilidad, como es la abundancia de algunas plantaciones. Las mies son las personas que están listas para recibirle, que van a escuchar su llamado. El uso profético que se da al término mies lo podemos ver claramente en Apocalipsis 14, verso 14, y dice: entonces vi una nube blanca y sentado en ella alguien muy parecido al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su frente y una hoz bien afilada en la mano. Verso 15. Del templo salió otro ángel y le gritó: mete la hoz y recoge la cosecha. Los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Gloria a Dios. Verso 16. Entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. La mies de Dios, y cuando nos dice que se debe rogar a Él para que envíe obreros a la mies, significa que Dios quiere que los hombres y mujeres trabajen en su obra, que recojan la mies, que dispongan su corazón para transformar a estas personas por medio de la palabra que ya está escrita, ¿verdad?, en el corazón de esa persona, y que puedan tener, los que escuchan la palabra, una relación cercana con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Tanto para el significado agrario como para el significado bíblico, mies se refiere a que para cegar la mies del Señor se requiere permanecer en Él. Ahora, una efa de flor de harina. Desde el tiempo, ¿verdad? Quiero explicar más o menos lo que quiere decir esto. Dice que desde el tiempo muy antiguo se establecieron medidas que servían para facilitar el intercambio de mercancías. En Israel, los pesos y medidas se utilizaban con nombres provenientes de unos de Mesopotamia, por ejemplo el seah, el ciclo, otros de Egipto como efa, hin y otros de Canaán. Sin embargo, hay que ser cuidadosos porque las medidas, a pesar de utilizar el mismo nombre en diversas regiones, no siempre son idénticas. Todo esto debe tenerse en cuenta para entender que las equivalencias con las medidas de hoy no son exactas. La arqueología ha descubierto en Oriente Medio una gran cantidad de instrumentos que se utilizaban para medir cosas, pero no ha sido posible identificar con exactitud si las encontradas realmente corresponden con las palabras
que se utilizan en las escrituras. Hay mucha dificultad en establecer las equivalencias con las medidas de hoy, porque desde los días del segundo templo, el templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo, las medidas utilizadas en la Biblia dejaron de usarse. Los traductores definieron identificarlas con las que se utilizaban en su tiempo, lo que hizo sin mucha precisión. Un cuarto de hin de vino, decía el texto, ¿verdad? Pudiera ser una cuarta parte de un litro o aproximadamente 8 onzas. El significado de la fiesta de los primeros frutos. Estos primeros frutos, primicias, se presentaban en ofrenda a Dios durante la fiesta de las primicias. Hasta el día en que la primera gavilla de la nueva cosecha era llevada al santuario y mecida delante de Dios en agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha, no se podía comer de la misma. Dice en la Biblia, en Levítico 23:14, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que haya ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. La fiesta, según el versículo 11, caía en el día después del Sabbat, o sea, el sábado, ¿verdad? A partir de ahí se debían contar 7 semanas, 49 días, hasta llegar nuevamente al día después del Sabbat. Un día más, llegando a 50 días, día en que caía la cuarta fiesta, que llamamos Pentecostés, que cae siempre el domingo. Pentecostés significa el 50º día, ¿verdad? El día número 50, y describe la fiesta de ese día, después de la Pascua, o sea, 50 días después de la Pascua. Los judíos celebraban la fiesta de las 7 semanas, que quiere decir, ¿verdad? Fiesta de la semana. En Levítico, capítulo 23, verso 11, dice la Nueva Biblia Viviente, dice del versículo 9 en adelante, dice, la fiesta de las primicias, cuando lleguen a la tierra que yo les daré y hagan su primera cosecha, lleven las primeras gavillas de la cosecha al sacerdote, al día siguiente del día de descanso. Él la mecerá para ofrecérsela al Señor, quien la aceptará como ofrenda de ustedes. Estos primeros frutos de primicias son una imagen de la resurrección de Jesús, como el primero en la resurrección, primicia, prometiendo la resurrección de los santos después de él. Primera de Corintios 15:20 dice, Jesús resucitó justamente al terminar el Sabbat, el primer día de la semana, y se le apareció a María Magdalena y a las mujeres que fueron a la tumba el primer día de la semana, que para nosotros es domingo. Jesucristo es el primero de entre los muertos, tal como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 20, 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús resucitó en el día de las primicias. Amén. Les recomiendo ver los videos titulados Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús en Israel, el reloj profético de Dios, donde explicamos con más detalles y hay
una lámina que los puede ayudar para poder comprender esto que estamos hablando. El cumplimiento profético, como decimos, fue en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, 50 al 53 nos dice: Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte y murió. Al instante, el velo que ocultaba el lugar santísimo del templo se rompió en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos creyentes muertos resucitaron. Y después de la resurrección de Jesús, estas personas salieron del cementerio y fueron a Jerusalén, donde se le aparecieron a muchos. Así dice la Nueva Biblia Viva. De acuerdo a esto, no era esta fiesta de la primera espiga o del primer trigo, sino de la primera gavilla, y se cumplió en su totalidad en Jesús y en muchos santos que resucitaron con él. Este maravilloso conocimiento nos deja asombrados del perfecto cumplimiento en Jesús, el ungido de Dios, a quien indica todo el servicio de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 15, 20, 23, ¿verdad? Dice: pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo, pero gracias, a lo que otro hombre hizo, habrá resurrección de los muertos. Verso 22. Morimos porque tenemos parentesco con Adán, pero viviremos por estar unidos a Cristo. Todos, sin embargo, en su debido orden. Cristo resucitó primero y luego, cuando venga Cristo, resucitará su pueblo. En Romanos capítulo 11, verso 13 dice: como ustedes saben, Dios me envió a ustedes, este es Pablo el que está escribiendo, Dios me envió a ustedes los gentiles y yo honro este servicio. Por ello les predico a ustedes gentiles, para ver si así pongo celoso a algunos de mi propio pueblo y logro que algunos de ellos se salven. El que Dios diera la espalda a los israelitas significó la reconciliación entre Dios y el mundo. Por eso, su restauración será como si un muerto volviera a la vida. Cuando se consagra la parte de la masa que se le va a dar a Dios como primeros frutos, se consagra toda la masa. Si la raíz de un árbol es santa, las ramas son también santas. El tiempo de cumplimiento, ¿verdad?, en Jesús fue entre el 15 y 17 de Nisan, el mes judío, ¿verdad? Y los cristianos lo celebramos como el domingo de resurrección en la Semana Santa. La fecha real varía cada año según el calendario lunar hebreo. Amén. Fiestas de la semana: Pentecostés, Shavuot. Como vimos, las fiestas de las primicias, según Levítico 23, verso 11, caía en el día después del sábado. A partir de ahí, se debían contar 7 semanas, 49 días, hasta llegar nuevamente al día después del sábado, un día más, llegando a los 50 días. Día en que caía la cuarta fiesta, Pentecostés. Pentecostés significa el 50º día, ¿verdad? 50 días. Y describe la fiesta que ocurre 50 días después de la Pascua.
Se llamó la fiesta de las semanas porque había que contar 7 semanas, más un día desde la fiesta de las primicias, o sea, 50 días. Y se habla de los primeros panes, porque va de la mano con la cosecha del trigo. Se encuentra como un eslabón de unión entre las 3 fiestas en la primavera y las 3 fiestas en el otoño. Como dijimos, el nombre Pentecostés viene de la palabra griega que significa 50. Dice aquí la palabra: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Levítico 23, 15 y 16. Okay. Esta fiesta también tenía que ver con el servicio de los sacrificios y con la agricultura. Y era, al igual que la tercera fiesta, una celebración de acción de gracias por la cosecha. A esta altura del año, en Israel ya se ha terminado la cosecha de los cereales y ya se puede hacer pan del fruto de la nueva cosecha. Esto en tiempos del templo, hasta que en esta celebración se hubieran mecido ante el Señor 2 panes como primicia, en señal de agradecimiento por la bendición de la nueva cosecha. El significado conmemora el día en que Dios le dio la ley a Moisés y el nacimiento también de la iglesia al llegar el Espíritu Santo, como sabemos en Hechos capítulo 2. En la actualidad, los judíos festejan este día como fiesta de la legislación en el Sinaí, ya que según la tradición pasaron 50 días entre el éxodo de Egipto y la recepción de los mandamientos en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, 1 y 2 dice que en el tercer mes después de la salida de Egipto, los israelitas llegaron desde el desierto del Sinaí a la montaña. El éxodo tuvo lugar el día 15 del primer mes, que se llama Nisan, ¿verdad? Y a eso se le agrega 30 días del segundo mes, lo cual da 45 días. De modo que ellos llegaron al monte Sinai en la primera semana del tercer mes. ¿Qué significado y cumplimiento profético tiene en la iglesia del Nuevo Testamento? Jesús, antes de ascender al cielo, manda a sus discípulos que no debían alejarse de Jerusalén hasta que se hubiera cumplido la promesa del Padre. Como sabemos, en el capítulo del libro de Hechos, capítulo 1, versos 3 y 4. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, verso 5. El cumplimiento profético, como ya hemos dicho, será en ese día de Pentecostés, donde estaban todos reunidos en el aposento alto, ¿verdad? Y comparándolo con la fiesta, cómo comenzó el nacimiento del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando comenzó la nación judía, el judaísmo, la ley de Moisés, en el monte Sinaí. Asimismo nació la iglesia, ¿verdad? Siglos después, en el aposento alto, cuando
Pedro llevó la palabra de Dios a los gentiles. Y estos gentiles que creyeron fueron bautizados con el Espíritu Santo en el aposento alto. Y muchos de los judíos que venían de otros lugares escucharon a Pedro hablando en otros idiomas, los idiomas donde ellos habían nacido. La palabra dice en Hechos 2, del 1 al 4, después de la resurrección de Jesús, se les estuvo apareciendo durante 40 días a los discípulos, hasta que en el monte de los Olivos les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubieran sido investidos por el poder de lo alto, dentro de no muchos días, cosa que se cumplió 10 días después, cuando cayó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Los acontecimientos espectaculares en el día de Pentecostés, como nos los cuentan el capítulo 2 de Hechos, encajan exactamente en el modelo del Antiguo Testamento. Este modelo es, la semilla del mensaje de salvación que Jesús presentó como la semilla de la palabra de Dios, había traído su primer fruto. En un día tras la predicación de Pedro, cerca de 3.000 almas fueron agregadas a la iglesia como los primeros frutos de la nueva cosecha, como dijo en Hechos capítulo 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ellas fueron como un sacrificio de agradecimiento delante de Dios. De ahí en adelante, dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos, capítulo 2, verso 47. Lo dicho por Jesús en Juan 12:24 dice, comenzaba a vislumbrarse. Y es lo dicho de Jesús, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El largo camino del grano de trigo, desde la siembra hasta el rico pan, el morir en la tierra, el nacer, crecer, con lluvia, con frío, el madurar en el sol y el calor, luego el cortar y trillar, el clasificar, el moler, el amasar y el hornear en el calor del fuego, nos muestran las etapas de la vida de Jesús. También ejemplifica las etapas de la vida de cada creyente hasta que seamos agradables ante el Señor, como los frescos panes que emanan un olor agradable y que son mecidos delante de Dios. Sí, nosotros como trigo tenemos que caer en la tierra y morir a este mundo carnal y nacer de nuevo en Cristo Jesús, crecer como una planta y llegar a dar fruto al 30, al 80 y al 100% por uno, hasta llegar a tener ese aroma. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Señor amado, te damos gracias porque tú estás con nosotros todos los días. No importa las situaciones que podamos tener, Señor, sabemos que podemos venir a ti, Señor, y pedirte, Dios, y tú escuchas nuestras oraciones y nuestras peticiones. En este momento, Señor, te pedimos por los que están oyendo este mensaje, te pedimos que tú hables a sus vidas, te pedimos que tú contestes sus peticiones, mi Dios amado, que ellos puedan acercarse a ti con olor fragante, con olor agradable, mi Dios amado, que ellos puedan entender, Señor, tu palabra. Señor, mira sus vidas, sus corazones, Padre mío. Te pedimos, Dios, que tú toques cada vida, cada persona, Señor, que esté escuchando. Te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga.